Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus. You know, after I had invented PCR, I kind of needed a change, and I moved down to La Jolla. En los años 80, Karimulis tuvo una revelación. Inspirado en la bacteria Thermus aquaticus, desarrolló la técnica de PCR, una especie de fotocopiadora molecular que le valió el Nobel de Química en 1993 e inspiró toda una saga de películas como Jurassic Park y el género de cazar asesinos en serie siguiendo su huella genética. ¿Qué hay detrás de esta técnica que parece sacada de la ciencia ficción y que hoy se ha convertido en uno de los principales aliados para enfrentarnos al COVID-19? Bienvenidos a Acrónimo, soy Paz Santander y como todas las semanas me acompaña el bioquímico y fundador de Chile Científico, Sebastián Escobar. Hola Paz, hoy estamos con Fernando Valiente, nuestro acronomista invitado. Él es profesor asociado del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y bueno, él es uno de los profesionales que justamente ayudó a establecer la red de laboratorios universitarios para la detección temprana y rápida y coordinada de el SARS-CoV-2. Bueno, queríamos conocer de primera fuente, queríamos conocer de ti, ¿qué es el PCR? ¿Cuál es el día a día de los laboratorios? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué pruebas están realizando? Ya, es una pregunta interesante porque yo he visto que han cometido muchos errores en definir lo que es el PCR, y es porque la palabra se usa para muchas cosas, ¿sí? O sea, PCR se ocupa para proteína C reactiva, PCR también se puede ocupar para respiración cardiorrespiratoria, y bueno, lo que hacemos para el diagnóstico molecular de COVID, que es básicamente la reacción en cadena de la polimerasa, que es básicamente una reacción química en la cual yo soy capaz de amplificar muchas veces pedacitos del genoma del virus que está infectando a un paciente. Entonces, al amplificarlo, muchas veces yo lo puedo detectar en una máquina. Y eso me da un indicativo de que la persona está infectada o no. Claro, también podríamos decir, Fernando, que también se utiliza mucho, ¿no? Como en rutina, los laboratorios, incluso estudiantes pueden hacer prácticas, laboratorios, no es algo como uno podría pensar que está como ciencia ficción. Correcto. Esta es una técnica muy utilizada, sin ir más lejos, yo creo que debe tener ya más de 30 años, por lo tanto es una técnica súper rutinaria en los laboratorios, tiene muchísimas aplicaciones, desde el diagnóstico molecular a clonar genes en plásmido. No es una técnica compleja, pero sí es una técnica costosa. No es una técnica barata en relación a otras técnicas que se pueden utilizar, como la detección de anticuerpos, etc. Sin embargo, se utiliza esta porque hoy día es el gold estándar para poder diagnosticar este virus. Fernando, y en particular, ¿cómo manipulas el virus, el SARS-CoV-2? ¿Hay algunos protocolos especiales para identificar el virus del coronavirus? Primero hay que conseguir la secuenciación genética, ¿cierto? Y después así se pueden como calibrar los equipos que ya teníamos acá en Chile. Para eso, la OMS envía como una muestra del virus incluso antes de que se infecte el primer paciente acá en nuestro país. Y si es un virus que es tan infeccioso, ¿cómo es ese viaje que se pega hasta Chile a través de los laboratorios? ¿Qué protocolos siguen ustedes? Si bien esto es una técnica rudimentaria en los laboratorios, para trabajar con muestras clínicas humanas se necesitan cumplir ciertos estándares de bioseguridad. Y ahí ya empezamos en el área chica, porque finalmente hay muchos laboratorios que tienen esta máquina de PCR que pueden hacer un PCR. Sin embargo, contar con las normas de bioseguridad ya es un tema que es un poco mayor. Más encima, es un virus nuevo. Debe estar cumpliendo, ¿cuántos? ¿5 meses? ¿6 meses? ¿Ya? Es un bebé de virus. Por lo tanto, al ser un virus nuevo, no sabemos mucho de él. O sea, todavía está en discusión cuáles son las vías de transmisión, qué es lo que pasa cuando un paciente ya se recuperó, qué le va a suceder, dónde se aloja el virus, ¿cierto? No tenemos idea cuáles son los reservorios, si es que quedan reservorios, si hay problemas secundarios a nivel del sistema nervioso. Hay muchas implicancias que no tenemos idea. Entonces, al no saber muy poco de este virus, pero además de ser un virus altamente contagioso, ¿cierto? Eso lo transforma en un patógeno que debe cumplir una bioseguridad de nivel 3. Eso quiere decir que se puede trabajar en ciertos laboratorios. Hoy día en Chile tenemos solamente 3 laboratorios que cumplen la bioseguridad a nivel 3,
que uno está en el ISP, el otro está en la Universidad Católica y el otro está en el Servicio Agrícola Ganadero. Es bien complejo poder aislar ese virus. Ahora, para poder calibrar los equipos y para poder hacer toda esta técnica de diagnóstico, hay varias vías para poder hacerlo. Y una de ellas es poder sintetizar parte del genoma del virus, el cual se va a utilizar como un control interno para poder calibrar los equipos. Eso quiere decir que nosotros no trabajamos con el virus completo porque no podemos. Lo que sí utilizamos es esta secuencia que se sintetiza de manera artificial y con ella, que es igual a la secuencia del virus, la podemos utilizar para calibrar los equipos. Oye, Fernando, entonces esa fase la están realizando, por lo que entiendo, entonces estos 3 laboratorios y este material inactivo del virus es el que, por ejemplo, estarían recibiendo laboratorios en otros lugares para el análisis por PCR. Eso es solamente para crecer el virus. Nosotros no necesitamos crecer el virus. A los laboratorios universitarios, a esta red, que son ya 21 laboratorios que se distribuyen a lo largo de todo Chile, les llega la muestra que se le saca al paciente directamente. ¿Ya? Perfecto. Y esa muestra hay que procesarla. Y ese procesamiento es el que yo comentaba que nosotros la recibimos desde el hisopado nasofaringeo o desde la amígdala o desde una muestra de saliva, ¿cierto? Y ahí nosotros sacamos un pequeño volumen, muy pequeño, el cual somos capaces de lisar, hacer tirar todo lo que está ahí, ¿cierto? Con unos buffers bien agresivos, químicamente hablando, y desde ahí nosotros podemos amplificar, ¿cierto?, este material genético del virus, podemos amplificarlo muchas veces para poder verlo con la técnica de PCR. Me llama atención eso, que no quede en el aire, lo del el fragmento sintético del virus que se utilizó para la curva estándar. Esto ha sido todo un desafío para la comunidad científica. Si nosotros hacemos recuerdo del primer paciente con VIH, en 1981, se demoró 3 años en poder tener la secuencia del virus, del VIH. Si volvemos hoy día a la actualidad, desde que hubo el primer brote de SARS-CoV-2, a tener la secuencia completa del virus, se demoró 10 días. En 10 días, ¿cierto? Hoy día, en 2020, pudimos caminar lo que caminábamos hace 30, 40 años, ¿cierto? En años. Y eso nos lleva a poder sintetizar, ¿cierto?, de manera artificial, fragmentos de este virus, que son un reflejo del genoma que tenemos, y estos fragmentos nosotros los utilizamos, ¿cierto?, como controles positivos para poder calibrar las técnicas que tenemos en el laboratorio. Nos permite no tener un riesgo al operario cuando manipula, ¿cierto?, este tipo de controles y no tener el virus completo. Sí, con respecto a eso que dices tú, al manejo que tienen que tener los operarios, ¿cómo es, quizás no desde la perspectiva tan científica, sino como la experiencia que han tenido ustedes de relacionarse de forma tan directa y continua con este virus? Aquí hay varias precisiones, porque la primera precisión es la gente que está en constante contacto con los pacientes que están infectados, ¿ya? Eso de los centros hospitalarios, las personas que están en contacto con los pacientes tienen virus replicativo, ¿ya? Ese virus está replicando constantemente, por lo tanto tienen una alta probabilidad de poder ser contagiados. Por eso usan todos los elementos de protección personal. Sin embargo, cuando la muestra llega al laboratorio, la muestra puede llegar en diferentes tipos de medios de transporte viral, ¿ya? Y hay medios de transporte viral que inactivan al virus. Eso quiere decir que ya ese virus que está ahí ya no puede infectar. Que eso sería lo ideal, que pueda ser masificado a todo nivel. Sin embargo, no todas las muestras llegan en ese medio que sería lo más seguro para el operario del laboratorio. Hay otras muestras que llegan en un medio normal, y lo más probable es que sí el virus venga de manera que pueda contagiar. Por eso la gente que está en el laboratorio, los operarios deben usar también elementos de protección personal. Exacto. ¿Ya? Oye, Fernando, y en ese viaje que tú dices, al comienzo pasó eso. Por ejemplo, en Aysén, en Punta Arenas, la gente tenía que, decía que las muestras tienen que llegar a Santiago, después de Santiago resultados de vuelta. Entonces tenemos un caso concreto de que esto fue una problemática al comienzo, fue real. Correcto, es un tema recurrente, porque uno esperaría que se habla mucho de estas tomas de muestra al auto. Toda esa muestra tiene que viajar a un laboratorio, indudablemente, porque no se puede hacer el PCR ahí in situ.
y en ese viaje, ¿cierto? Hay que tomar ciertos controles, hay que mantener la cadena de frío. Por lo tanto, si se pierde la cadena de frío, lo más probable es que la muestra del virus se degrade dentro de ese tubo. Cuando yo la recibo en el laboratorio, esa muestra lo más probable es que me vaya a dar un falso negativo, no porque la técnica no funcionó, sino porque se degradó todo lo que había dentro del tubo. Y eso puede ser una problemática también. Claro, y en el fondo el falso negativo es que estás reportando a ese paciente que no estaba infectado o no tenía el virus cuando lo pudo haber tenido, pero en realidad fue Con la como... poder tenido, La, claro. la muestra es la que venía con falla. Exacto. Fernando, ¿y qué se está haciendo cargo de ese transporte actualmente en la red de laboratorios, por lo menos que está funcionando en las universidades? Sí, la red de laboratorios tienen que pertenecen al servicio de salud correspondiente a cada una de las regiones. Por ejemplo, Antofagasta pertenece al Servicio de Salud de Antofagasta, Aysén al Servicio de Salud de Aysén, y en Santiago tenemos una territorialidad tal que se divide en 5 servicios de salud diferentes, ¿ya? Nosotros, por estar en Independencia, correspondemos al Servicio de Salud Metropolitano Norte, ¿ya? Y desde ahí se hace toda la logística para poder recibir las muestras. ¿Por qué se hace una logística? Porque no solamente recibimos de los hospitales base, que es del Hospital San José y el Roberto del Río, sino que también recibimos de consultorios y de SAPUS que están distribuidos tanto en Independencia como en Quilicura. Por lo tanto, al día nosotros nos llegan alrededor de 200 a 250 muestras, las cuales tenemos que ordenar de alguna manera para poder ingresarlas a nuestro sistema. Nosotros tenemos el horario definido que a las de 9:30 a 10:30. Tú puedes ver que ya a las 9 de la mañana hay las ambulancias de cada uno de los sectores, ¿cierto? Afuera esperando ya para que nosotros podamos recibir las muestras. Y esa es una logística que hay que hacerla muy coordinada, porque comprenderás que 250 muestras uno puede decir, bueno, son 250 tubitos que vienen en su propio envase, ¿cierto? Con un triple envase, por lo tanto ya vamos imaginando en una cosa cada vez más Un volumen grande. cada vez más grande. Y además vienen con todos los papeles de registro, ¿cierto? Cada una de ellas, que es ciertamente más de un papel en cada uno de los casos, y después hay que digitar. Todo eso hay que pasarlo a mano a una planilla. Entonces es un trabajo administrativo que por lo menos dura, ¿cierto? Por lo menos dura unas 4 a 5 horas poder digitar toda esa cantidad de información. Pues nosotros tuvimos que adaptarnos, porque somos laboratorios de investigación, no somos laboratorios. Cuando uno toma este servicio país, que te lo ofrecen, ¿cierto? Te dice, usted se va a hacer cargo de esto, y uno puede decir, ¡ay, pero qué maravilla! Y después cuando uno empieza a pensar y decir, chuta, ¿en qué me estoy metiendo? Porque hay varias cosas que uno tiene que implementar desde cero, porque antes no lo tenía. ¿Sí? Y eso es un tema que nosotros tenemos, es un desafío. Nosotros tenemos reunión todos los jueves. Ya que es un desafío, ¿cómo están, por ejemplo, desde el punto de vista de los suministros, como desde el punto de vista, no sé, de los kits? Hay una cosa importante que me gustaría mencionar, ¿Sí? que es cuando tú ofreces o te ofrecen ser parte de esta red, ¿ya? Porque básicamente tú tienes que dejar totalmente tus investigaciones de lado por lo menos por 3 o 4 meses. ¿Sí? Hay que entenderlo de una manera bastante responsable. Porque todos tenemos, bueno, yo tengo la posibilidad de tener proyectos vigentes. Y ese proyecto vigente se va a ver mermado porque todo mi equipo hoy día está trabajando en diagnóstico de COVID. Hay tesis de estudiantes de magíster, tesis de estudiantes de doctorado, hay proyectos de estudiantes de postdoc, ¿cierto? Que van a estar parados totalmente. Uno, porque están tomando la responsabilidad de trabajar en esto, y 2, porque las facilities están siendo ocupadas para esto mismo. Por lo tanto, eso es un mensaje que me gustaría pasar, porque no es fácil tomar la decisión de participar. Ahora, con el tema de los reactivos y los suministros, hay un limitante, ¿cierto? Va de la mano con cuánto es la capacidad de diagnóstico que nosotros queremos realizar. Yo diría que aquí hay 3 etapas, ¿cierto? Dentro del proceso de diagnóstico molecular. El primero es la toma de muestras. Tiene que ir con una tórula y con un medio de transporte. Supimos hace semanas atrás que hubo un problema gigante de un quiebre mundial de tórulas. No habían tórulas para tomar muestras. Y rápidamente se hizo un desarrollo a nivel país, ¿cierto? De una empresa chilena, la cual pudo solventar ese problema. La segunda parte es la parte de la extracción. Tiene 2 sistemas. Un sistema automatizado, que está hecho por robots, y un sistema manual.
Los laboratorios clínicos generalmente todo lo automatizan, porque ese es el gold estándar. El problema que tienen hoy día es que los robots son cerrados, y son cerrados a las marcas de los propios robots. Por lo tanto, si hay quiebres mundiales de suministros para el robot ya no funciona. Lo que hemos tenido que hacer es capacitar nosotros mismos a la gente de los hospitales para que no quede parada y empiece a hacer extracciones manuales. Y diciendo eso, claro, uno podría prever que en un tiempo no muy lejano nos vamos a quedar cortos de kit de extracción manual. Y eso puede suceder. Para prever eso, hay muchos, 3 o 4 laboratorios que están tratando de pensar cómo solventar esa escasez de kit de extracción para poder o hacer PCRs obviando el paso de extracción o ocupando técnicas que ocupamos de manera rudimentaria en el laboratorio para extraer que sean independientes de los kits comerciales. Y luego tenemos el QPCR. También necesita insumos. Aparte de la máquina, necesitamos los plásticos de la máquina. O sea, yo quiero ser bien así como, quiero mostrar la caricatura, porque los plásticos de la máquina no son triviales, y esos también están siendo escasos. Por lo tanto, ahí tenemos un cuello de botella que yo me atrevería a decir inmediatamente, tenemos que generar una industria nacional, ¿cierto?, para poder prever eso. O sea, yo creo que eso es una cosa que tenemos que pensar a largo plazo desde ya, para esta pandemia, para la próxima o para la subsiguiente. ¿Sí? Los kits de diagnóstico también es un temazo, porque hoy día tenemos en el mercado nacional solo 4, o sea, 4 marcas. Si bien han llegado muchos proveedores con muchas marcas, esos kits de diagnóstico tienen que estar de alguna manera validados o certificados por nuestra El ISP. entidad, que es el Instituto de Salud Pública, que pertenece al Ministerio de Salud. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública está totalmente en otra, haciendo ciertos volúmenes de otras cosas, el cual no se puede dar el tiempo de validar nuevas cosas. Claro, no es la ¿Ya? prioridad en este momento. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de comprar 200.000 kits a BGI, y esos kits tienen que estar validados. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo conjunto con el ISP, que ellos lo puedan validar de manera rápida, porque ya los compramos, ya están acá, y las universidades también lo puedan validar para poder tener una contramuestra y decir, ok, esto se comporta de igual manera que el kit que tenemos usando ahora, y se puede usar en todas las redes universitarias. Pero mientras está guardado en una bodega, es lo que se puede como destrabar ese cuello de botella en particular. Está guardado en una bodega, espero, ¿cierto? A una temperatura adecuada, espero, por mientras se pueda destrapar. Oye, Fernando, y justamente por estos cuellos de botella que puede haber en el caso del PCR, tanto como decías tú acá en Chile, hay esfuerzos por perfeccionar o por encontrar alternativas, pero también a nivel mundial se están buscando otras alternativas, y hay una carrera que, si bien va por el lado de encontrar la vacuna, hay otra que va bien fuerte, que es para desarrollar otro sistema de diagnóstico, y nos gustaría como analizar un poquito eso. ¿Por qué la herramienta del diagnóstico es tan importante como el desarrollo de una vacuna que prevenga nuevos contagios? Hay varias carreras, ¿sí? Y en ese sentido, el diagnóstico es súper importante, porque yo necesito saber que la persona está infectada para que tomar las medidas adecuadas para que deje de infectar a otras personas. Por eso es importante el diagnóstico. Necesito saber que la otra persona está infectada, ¿ya? Y la única manera de hacerlo hoy día es por PCR. El kit de anticuerpos, que es el test rápido que se utiliza hoy día, ¿cierto?, entrega solo la información si la persona ya estuvo infectada. Y aquí podemos abrir un poquito más la ventana, porque la definición de caso sospechoso se acaba de abrir, y ahora ya no solamente vemos con los que tienen síntomas, sino que ahora se está hablando de las personas que son asintomáticas, ¿ya? Y las personas que son asintomáticas podemos ser el 75% de la población chilena, ¿ya? Porque también hay una gran variedad de síntomas que se han ido agregando a la lista de pacientes que han presentado COVID-19 finalmente. Correcto. Ya no es solamente problemas respiratorios y un poco de fiebre, tiene falta de pérdida del olfato, aparición, reacciones en la piel. Correcto. Y como te digo, cada día que pasa vamos aprendiendo más, porque se va aumentando, ¿cierto?, la evidencia científica de los diferentes países. Fernando, estamos empezando a escuchar de los IgG, IgM. Correcto. Entonces, claro, la gente que nos está escuchando quizás no sabe qué es eso, qué significa y por qué, entre comillas, hay un debate, porque la ciudadanía ve un debate entre expertos y dicen, bueno,
cuando los expertos debaten, y sobre todo son del área médica, la persona, la ciudadanía que no entiende estos términos, claramente provoca un poco de temor. Sí, mira, nosotros tenemos que ver la historia de la infección, ¿sí? Yo, Fernando, me infecto hoy día. El virus va a entrar a mis vías respiratorias superiores y el virus va a empezar a hacer más virus. El virus papá o mamá va a ser virus hijos, muchos, muchos. Yo voy a hacer una fábrica de virus. Esa fábrica de virus me va a generar síntomas, me voy a sentir muy mal, me va a dar fiebre, ¿cierto? O puede que no me dé nada, ¿ya? Y eso va a depender mucho hoy día de cómo yo reciba ese virus, ¿ya? De cuáles van a ser las enfermedades de base que pueda tener o no pueda tener. En el hemisferio sur se empezó a ver que personas jóvenes, sanas, también eran personas que desarrollaban un cuadro clínico muy agresivo. Entonces, cuando yo genero muchos virus, lo que yo veo, básicamente, es el material genético de este virus, ¿verdad? Y por eso yo hago un PCR. Y eso es durante los primeros, ¿ciertos? 5 o 7 días de la infección. Y ese virus, como va a andar en mi organismo, se va a enfrentar al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico de cada uno lo que va a generar, ¿cierto? Van a ser defensas. Y esas defensas se llaman anticuerpos, que lo vamos a poner al tiro en contexto. El anticuerpo son básicamente estas inmunoglobulinas IgM e IgG, que se hablan mucho. Por lo tanto, yo en la primera estadio de la infección, lo que voy a ver es el virus. En un estadio más tardío, en el tiempo, lo que voy a ver van a ser los anticuerpos. Y primero voy a ver el anticuerpo IgM, y después en el tiempo me va a aparecer lo que es la IgG. Por lo tanto, que yo tenga RNA no necesariamente significa que yo tenga IgM o IgG, pero si yo tengo IgM o IgG, significa que yo en algún minuto tuve RNA. Un análisis como retroactivo, no solamente es una foto hacia el pasado y no solamente de este momento Correcto. preciso. Es como una huella. Es como una huella. Por lo tanto, debe ser complementario, sí, dependiendo de a qué paciente estoy mirando. Y lo más probable es que nosotros hagamos un estudio retrospectivo el próximo año, ¿cierto? Me voy a adelantar en el futuro, y vamos a decir, ya, vamos a pescar un N de la población, vamos a hacer anticuerpos, y lo más probable es que tengamos una alta porcentaje de pacientes positivos contra anticuerpos que nunca supieron que estuvieron infectados. No tenemos la bola de cristal para saber cuándo va a terminar esto, pero ¿cómo están proyectando ustedes que va a seguir avanzando la red de laboratorios en su funcionamiento? Es una buena pregunta. ¿Qué pasa en el futuro? Porque yo lo veo con bastante preocupación. ¿En qué sentido? Primero, es la definición de caso sospechoso. Si eso cambia, ¿cierto? Y lo abrimos a otros grupos o a los asintomáticos, eso va a generar, ¿cierto? Que vamos a tener que hacer mucho más PCR. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de hacer tanto PCR? Yo creo que es una pregunta muy, muy, muy importante que debemos, de alguna manera, pensar, ¿cierto? De manera logística, y que vayan de la mano ambas cosas. Ahora lo que me preocupa más es que estamos entrando a invierno, ¿sí? Y en el invierno vamos a tener la introducción de los virus que tenemos siempre en invierno, ¿cierto? Que es la influenza, el metaneumovirus, el virus sincicial, la parainfluenza, que son virus que están siempre y que nos colapsan, ¿cierto?, los sistemas de salud de manera per se. Y ahí se abren muchas otras preguntas. ¿Qué va a pasar con las personas que reciben 2 o más infecciones? ¿Cómo se van a comportar esos pacientes? ¿Van a ser más graves? ¿Van a ser más leves? ¿Va a ser moderado? ¿Qué va a pasar con la capacidad, ¿cierto?, dentro de la unidad de pacientes críticos? Y que ahí tenemos que pensar cuál va a ser el escenario, ¿cierto? Y siempre ponernos en el peor escenario, en el escenario más alaraco, para poder tomar unas buenas decisiones. Y ahora sí que para cerrar te invitamos a compartir un acrónimo con nosotros y dejarnos planteado un tema para el futuro. Acrónimo, no sé qué acrónimo interesante, pero se me ocurre el UPC, que es Unidad de Paciente Crítico, y VM, que es ventilación mecánica. Eso es un término muy médico que está hoy día en boga. ¿Cuáles son los pacientes de ventilación mecánica? ¿Cuáles son las camas EPOCs, por ejemplo, que no tenemos? Yo creo que ese es un tema que viene ahora porque la ocupación va a ser mucho mayor. Ya vimos que en Antofagasta cumplieron el 100%, en la Araucanía están al 80%, y esos son acrónimos muy médicos que se lo transfieren a la familia del paciente, además.
y la gente no entiende, o sea, si yo no entiendo eso, ¿cierto? Que soy un poquito más pegado al área, o sea, que salga un médico a decirme esa cuestión, no tengo Está súper bueno. Genial, muchas gracias Fernando y gracias por estar con nosotros hoy en este segundo capítulo. que súper bien. Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.